lunes. Bueno, vamos a irnos por este rumbo, por el rumbo de la economía, porque tenemos un gran invitado. La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, estamos felices de que una vez más esté en este estudio Manuel Somoza Alonso, presidente de CIE Estrategias, ejecutivo con más de 4 décadas de experiencia en el sector financiero, es economista por la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría en finanzas del TEC de Monterrey. Y yo creo que voy a dejarlo hasta ahí, el currículum, ¿no? Porque si no, se nos va a ir todo el tiempo. Entonces, mejor, Ferroyo, muchas gracias por este enlace. Gracias. Qué gusto Marcelita, tenerlos a ambos acá y que lleguen. Bueno, pues vamos a empezar la conversación. El momento país. ¿Cómo estamos realmente? Ayer hablábamos de los billones que se quedarán como deuda y la cantidad de pesos que debemos cada uno de nosotros como mexicanos, que luego le hacíamos la suma de lo que debemos como coahuilenses y pues ya baja el cero y no contiene. Traemos un déficit tremendo. ¿Qué está sucediendo con la economía del país y las perspectivas a corto, mediano y largo plazo? Sí, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que México está bien a secas. Sin embargo, este año la economía va a crecer bastante menos de lo que se esperaba al inicio, ¿no? Si llegáramos al 2%, creo que sería un buen número. Pero la perspectiva para el año entrante todavía se ve más difícil. Creo que el momento es muy complicado, sobre todo lo vamos a tener en el 2025 porque las finanzas públicas se han apretado mucho. El endeudamiento creció del 46% del PIB al 50% vamos a terminar este año. Uh-huh. Y eso no es lo peor, ¿no? Porque si vemos el crecimiento en el sexenio, pues es como de 13%. Sin embargo, cuando ves lo que se incrementó el costo del servicio de la deuda, entonces ahí es donde te vas para atrás. Este año nada más de intereses nos va a costar 1.2 billones en castellano de intereses la deuda. Ese es 1.2 millones de millones. Porque no solo creció la deuda, en términos nominales 35%, pero el costo de la misma 85%, porque también crecieron las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares. Entonces, la señora Sheinbaum va a recibir un país con finanzas públicas verdaderamente apretadas. El primer reto lo vamos a tener ahora en octubre cuando se presente el presupuesto, ¿no? Claro. A ver qué es lo que hacen con el presupuesto, porque si este presupuesto no toma en cuenta estas dificultades hacia adelante, podemos tener un primer problema y es que las calificadoras nos quiten el grado de inversión, ¿no? Uh-huh, sí. Si el presupuesto es un presupuesto donde se hagan esfuerzos para reducir el déficit y la deuda, bueno, pues entonces a lo mejor tendrán consideración para nosotros. Pero veo este año y el entrante como años difíciles para México. Uh-huh. Y evidentemente lo que pasa a nivel federal luego viene y cae en el nivel estatal y municipal, ¿no? O sea, lo apretado pues de las finanzas. Ah, sí, claro, pues esto repercute en todos lados, es como un paraguas, ¿no? Uh-huh, exactamente. Ahora, se ha hablado mucho, y ahora que estamos en la antesala prácticamente de la discusión de las reformas que el presidente quiere dejar antes de su partida, se ha hablado mucho de que lo que no se ha incluido es una reforma fiscal. ¿Realmente una reforma fiscal pudiera despresurizar un poco esta parte de la economía? Yo no tengo la menor duda. O sea, el país requiere de una reforma fiscal integral, pero los políticos lo ven como algo negativo. El cobrar impuestos no es popular y estas administraciones, sobre todo las últimas, en lo único que se fijan es en lo que es popular y lo que no es popular. Entonces, ya dijo la señora Sheinbaum que no va a hacer una reforma fiscal. Pues entonces quién sabe cómo le va a hacer, y esto me llena de preocupaciones porque a lo mejor se va a encajar con los grandes contribuyentes, que al final son también los grandes productores y generadores de riqueza, ¿no? Claro. Entonces, si los ajustes fiscales no son parejos, bueno, pues van a dejar una estructura muy endeble, muy injusta, y además que no vaya a alentar la producción hacia adelante. ¿Hubo control de la economía informal durante este sexenio que está por terminar? No,
Evidentemente la economía informal lo único que hizo fue crecer, ¿no? O sea, no se ha hecho ningún esfuerzo por reducir el número de informales. Y ese es un gran problema porque hay muy pocos que pagamos mucho y muchos que pagan muy poco. O nada. O nada. Ahora, uno de los grandes pilares de la economía que se ha venido mencionando como el estabilizador de este sexenio es la actuación del Banco de México. ¿Cómo aprecia usted la actuación del Banco de México? No, yo creo que Banco de México lo ha hecho bien. Es una institución que siempre se ha manejado en forma bastante profesional. Yo ahí no tengo ningún problema. Hoy tiene una disyuntiva porque sí se les pasó la mano incrementando las tasas de interés un poquito. No es que sea muy malo, pero yo creo que sí nos fuimos de boca un poco. Y México está pagando tasas reales que no se ven en ningún lugar del mundo. Es decir, estuvimos durante un par de años regalando dinero a lo loco porque el peso pues rendía en términos reales 7%, ¿no? Cuando las demás monedas apenas y rendían 1,5%. Entonces, sí tenemos espacio para bajar la tasa de interés, pero Banco de México está metido en una bronca espantosa porque a diferencia de Estados Unidos, donde llevan 3 meses con inflación hacia abajo, nosotros llevamos 3 meses con inflación hacia arriba. Es más, el dato que vimos antes de ayer o ayer, ya ni me acuerdo, pues fue horrible, ¿no? 5.61. Sí, la inflación nominal fue al 5.61. La buena noticia es que la subyacente sí se siguió bajando un poquito del 4.06 al 4.01 y es la más importante, pero ahí tenemos un problema. Yo creo que el 8 de agosto que le toca a Banjico en la reunión de política monetaria, pues no creo que se atreva a bajar la tasa y se va a esperar a que lo haga la Reserva Federal y entonces empezar a seguirla quizá a partir del mes de septiembre, lo cual no es una buena noticia, ¿no? Yo no creo que las tasas suban, ojalá y no, porque además si estamos viendo a la economía contraerse y subimos tasas, pues entonces esto nos va a llevar a una recesión. No veo la tasa subiendo, pero lo veo muy difícil que la bajen. Volviendo a la necesidad de una reforma fiscal, bueno, algo de lo que ha dicho este gobierno, digamos como palomeable, es el aumento de la recaudación, ¿no? Y precisamente a grandes contribuyentes. Si es así, si son así las cosas, si aumentó significativamente la recaudación, ¿y qué implica haber hecho eso sin una reforma fiscal que ahora mismo ni siquiera está planteada? Y por otro lado, ¿qué sugeriría usted desde su perspectiva que debería incluir una reforma fiscal tomando en cuenta lo que necesita el país en este momento? Bueno, yo creo que los avances que se hicieron en cuanto al incremento en la recaudación, hay una parte que está bien hecha, ¿no? Que sí, el SAT estuvo en un punto de exigencia que era normal, pero también creo que hubo abusos, ¿no? Hubo terrorismo fiscal con muchos de los grandes contribuyentes. Pero además enemigos políticos. Sí. ¿No? Entonces, por eso ahí lo veo con cuidado. Okay. Pero lo que yo creo que es muy importante es incrementar el número de participantes y que pongan todo lo que puedan poner. Porque no se vale no pagar nada cuando estás recibiendo mucho. Sí, Entonces, a nivel global, México es de los países que menos impuestos recaba en el mundo. ¿Por qué? Pues porque recabamos el 15%, ¿no? Entonces no es nada eso para un país con las necesidades que tenemos. Pero eso solo se va a lograr incrementar cuando todo el mundo ponga un pedacito en función de sus propias posibilidades. Sí. Pero aquí estamos exagerando de los dos lados, ¿no? Le cobramos mucho a unos pocos y nada o muy poquito a la mayoría, ¿no? Sí, es que siempre que se ha propuesto una reforma fiscal se dice, ojalá que esta aumente la base graval y no estar sangrando siempre a los mismos contribuyentes. Pero pues sí, mira, pues no sé una logra. salida que desafortunadamente se satanizó era incrementar el IVA en forma generalizada, meter alimentos y medicinas. Y además podía tener paliativos, porque estoy de acuerdo en que parece exagerada y entonces mucha gente tendría que pagar más impuestos de los que menos tienen, pero a eso se les podría regresar la parte correspondiente, ¿no? Pero sería una manera de que todos
pusieran, porque todos consumimos, ¿no? En mayor o en menor medida. El que más consume sería el que más pagara, ¿no? Y a los que les doliera mucho la parte de alimentos y medicinas, habría maneras de hacerlo, de compensarles siempre y cuando estuvieran registrados, porque si siguen en la informalidad, pues siguen en el anonimato y están en la nube, ¿no? O sea, nadie sabe dónde están, ni dónde viven, ni cómo se llaman. Una vez que se registren, bueno, pues podría regresárseles parte de ese costo de alimentos y medicinas. Sí. ¿Cómo? Perdón. Sí, nada más, hablando de lo de la inflación, de este dato de 5.61, pues también lo hemos visto, el precio de los alimentos. Frutas y verduras están en precios muy altos que no se habían visto en 7 años, o sea, están más caros que en 7 años. ¿Eso cómo se explica? Bueno, por eso a mí no me preocupó tanto el dato de 5.61, porque lo que lo incrementa es la parte volátil de la inflación, ¿no? Frutas y verduras, algunos alimentos, algunos productos agrícolas, el tema de las gasolinas y energéticos, ¿no? Y igual que los hemos visto subir, pues los hemos visto bajar, es lo que le llamábamos la inflación del pico de gallo, ¿no? Jitomate, cebolla y chile, sí, ¿no? sí. Pero eso es pasajero, Me ¿no? encantó. Lo importante realmente es la inflación subyacente, porque esa es la que está amarrada a la economía, es la que es estructural, son los sueldos, los salarios, las rentas, ¿no? Cosas verdaderamente importantes. Exacto. Muy bien. Yo voy a preguntar, Estados Unidos está sentado sobre un caldero, ¿no? El próximo proceso electoral va a definir muchas cosas. La economía de Estados Unidos, sabemos lo que impacta nosotros, dependemos fundamentalmente de cómo se mueve la economía en Estados Unidos. Sabemos que somos el primer país exportador hacia Estados Unidos, etcétera, ¿no? A ver, pero lo que yo quiero preguntar es, ¿hay algún riesgo que la economía se desestabilice de acuerdo al proceso electoral de Estados Unidos y su resultado? Bueno, yo no creo. Como decía Manuel. Creció 2.8. Tocayo. Es una sorpresa, ¿no? Es un crecimiento extraordinariamente bueno para la economía norteamericana. Es una buena noticia para México, porque si a ellos les va bien, a nosotros también, ¿no? Estamos, como decías, en forma muy acertada, somos muy dependientes de ellos. Yo el proceso electoral allá no creo que descarrile el proceso económico. A ver, Trump, a mí evidentemente es una persona que le tengo una enorme antipatía porque me parece un patán, pero no en todo. No es malo para la economía. Es más, Wall Street está con Donald Trump, no nos equivoquemos, ¿no? La bolsa se subió cuando Donald Trump fue nominado, la bolsa subió cuando se salvó del atentado, la bolsa subió cuando se hace más popular, ¿no? Entonces yo no veo por ahí. Es una apuesta muy peligrosa la que está haciendo Trump, porque dice voy a bajar los impuestos corporativos del 21 al 15%. Lo que no dice es que el tamaño de la deuda en Estados Unidos y el tamaño del déficit es algo que ya tiene que controlarse, no puede seguir hasta el infinito. Y bajando impuestos, bueno, pues en el corto plazo por lo menos, lo único que está es agravando la situación fiscal del país. Su apuesta es que con menos impuestos se incrementen en forma muy importante las inversiones y entonces se genere una bola de nieve hacia adelante positiva, porque en la medida en que las empresas inviertan más y crezcan más, pues van a pagar más impuestos. Pero pues hay mucha teoría y mucha retórica ahí, como puede ser, no puede ser. Por eso digo que la apuesta es peligrosa, ¿no? Sobre todo si lo hace en forma muy abrupta. Si lo hiciera en forma más pausada, yo creo que la estrategia es correcta. Finalmente, el pagar menos impuestos motiva las inversiones, pues por supuesto. Lo que pasa es que él no se puede olvidar de una deuda que traen acarreando y que está a niveles de cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, preocupa la imagen de Trump en relación, por ejemplo, a la renegociación del TEMEC. Sí, claro. Si algo pudiera modificarse. Preocupa estos aranceles que dice que va a poner para la producción de autos, sobre todo los autos chinos. Sí, mira, yo creo que hay un México antes del TEMEC y después del TEMEC. Hubo un México antes del TLC y después del TLC. O sea, el país cambió 180 grados.
El 90% de las fortalezas que tiene la economía mexicana es producto del origen del TLC. El que estemos exportando 600 mil millones de dólares nos da la oportunidad de importar lo mismo en bienes intermedios, maquinaria, equipo. Es lo que le ha dado el crecimiento al país en los últimos 30 años. Entonces, las amenazas que hace Trump contra el TEMEC, yo espero que no las cumpla, sería gravísimo. Ahí sí, ¿verdad? Trump es un verdadero peligro para México si nos quita o nos reduce la importancia del TEMEC. Bueno, entonces hay que preocuparnos. Sí, mucho. Sí. Esta apreciación del el tipo de cambio, vamos, lo que está costando ahora mismo el dólar. Ayer era 18.57. Sí, no, está ahorita en 18.30 y tantos. Ajá. El interbancario, es Ajá. el que yo veo, ¿no? ¿Y seguirá Llegó en la subiendo? mañana casi a 18.50. Ujú. Mira, yo te diría que el primer brinco que dio es producto de las elecciones de junio. Y quiero ser muy claro, el mercado no estuvo en contra de la designación de la señora Sheinbaum. El mercado lo que no le gustó es que un partido, el que fuera, se llevara el carro completo y que tuviera mayoría calificada en los dos sectores. A los mercados no les gustan los gobiernos sin contrapesos. Y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. El hecho de que haya llegado Kamala Harris va a evitar seguramente que Trump gane la Cámara Alta y la Cámara Baja, porque va a ser un contendiente que él todavía no se imagina lo que se le va a presentar. Es probable que gane, pero es muy improbable en que tenga el control de las dos cámaras, ¿no? Lo cual sí hubiera logrado si se hubiera quedado Biden. Entonces, en México, eso es lo que hizo que el tipo de cambio se fuera de los 17.99 que abrimos el 1 de enero a los 18 y pico que llegó unas semanas después. Posteriormente se ha moderado, porque no ha habido nada, no ha habido anuncios. Los anuncios que ha habido han sido neutrales, diría yo. Por ejemplo, el gabinete que ha nombrado la señora Sheinbaum, bueno, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Pasó sin pena ni gloria. No es de aplauso, pero tampoco es para estar en contra de él. Lo fuerte viene en el mes de septiembre, porque al mercado evidentemente tampoco le gustan las reformas al Poder Judicial, porque nuevamente van en contra de los equilibrios. A los mercados no les gusta la desaparición de las entidades autónomas. Eso le va a pegar al tipo de cambio. Estoy seguro que le va a pegar al tipo de cambio. ¿Cómo lo maneje la señora Sheinbaum? No lo sé, pero por lo pronto de aquí a fines de septiembre vamos a vivir la pesadilla de que las reformas, según yo, desafortunadamente, van a pasar tal cual las presentó el presidente. Híjole. Ay. Bueno, pues aquí podríamos quedarnos toda la mañana. Qué maravilla poderla tener esta conversación. Fer, muchas gracias por ponernos en contacto. No me digas, Marcela. Ojalá y que luego podamos también tenerte acá para escuchar quieras. tus análisis, que para nosotros son muy importantes. Muchas gracias, Manuel. Por No, estar con gracias, nosotros. gracias a ti por la invitación, Manuel, encantado en conocerte. Gracias, Al contrario, igualmente. Es Y un gusto. Es un gusto estar aquí en De verdad, Torreón con ustedes. Un personaje de Muchas gracias. primer nivel. Manuel Somoza Alonso. Son las 8:30. Vamos a una pausa comercial. Ya estamos de vuelta. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.